otras noticias de este y otros temas, saludo con mucho gusto al maestro Francisco Paco Cruz, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de referencia para entender el caso de García Luna, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, te saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo te va? Vicente, ¿cómo te vas? ¿Cómo te va? Buenos días. Mira, de sin censura, pero además soy mexiquense también. La mitad de mi vida la he vivido aquí en el Estado de México. Nunca salgo. Aquí me hice como reportero. Aquí empecé. Aquí me dieron mis primeros trabajos y aquí aprendí. Mira, entonces, ya luego me fui, pero sí tienen razón. No solo las encuestas, mira, el pulso ciudadano cuando uno camina en la calle, este hay, hay una especie de enojo contra el Partido Revolucionario Institucional. A partir de marzo de 1942, el PRI, bajo la tutela de ese grupo que llamamos Atlacomulco, gobierna el Estado de México. Más de la mitad de la población está en la pobreza. Más de la mitad de la población está en la pobreza y hay un sentir de que Alejandra del Moral Vela pudo hacer algo, por un lado. ¿Por qué? Pues porque fue la secretaria de Desarrollo Social. Entonces, pudo hacer algo, pero no hizo nada. Y hoy hay un sentido de que cuando caminas por la calle, eh, sus entrevistas, por ejemplo, son muy publicitadas y no ha respondido a la vieja corrupción del PRI. La han cuestionado sobre la corrupción de Enrique Peña Nieto, que es evidente, no, está documentada. Ella fue parte de los moches en el Congreso de la Unión para aprobar la privatización de la industria petrolera y energética. La han involucrado en casos de corrupción a ella misma y no ha respondido nada. Dice que no sabe, que nunca la han invitado Castillos de Montiel, de Arturo Montiel Rojas en Francia, por ejemplo, que no sabe nada de la corrupción, que ella nunca la ha visto cuando ella ha sido involucrada. 500 millones de pesos en Bansefi, 150 millones en su municipio cuando era alcaldesa. Es decir, ella es parte de la corrupción y así la ven, Vicente. Por eso los indicadores en las encuestas, no solo en esta, en todas las encuestas, por eso no se mueven. Y además de eso, mira, independiente a la corrupción, ella es una mujer muy fría, no levanta, no hay algo que le falta. Mira, yo la vi, la conozco desde 2004, si no es mi amiga, pero la he seguido desde fines de 2004, sé quién es, la sigo, es una mujer que yo vi de otra forma, y hoy es una mujer muy fría, es una mujer muy calculadora, y así la ve la gente. Por eso en las encuestas no levanta, por eso no repunta. Pero mira lo que yo digo, hay que tener cuidado porque el coletazo del dinosaurio, el coletazo de Atlacomulco puede ser muy fuerte. Están Claro. desesperados, están tratando de meterse por donde sea. Mira, yo te lo decía ayer, yo soy testigo porque a mi hermano le ofrecieron 4,000 pesos por su credencial de lector y a mis vecinos les ofrecieron no solo 4,000 por su credencial, sino 5,000, una recompensa de 5,000 pesos extra si juntan otros vecinos para que entreguen su credencial de lector. Si el coletazo, la repartición de despensas está brutal, con la cara, con el nombre de Alejandra del Moral Vela. Entonces, no despuntan, no van a despuntar. El 60% de la población, eso está documentado en encuestas bien dirigidas, en estudios, el 60% de la población que vota en el Estado de México, no quiere más al PRI. Entiende que ha habido fraudes, entiende que así se mantiene, pero Vicente, estamos a 1 mes y 2 días de las elecciones, que ahora sí se marcan históricas y que ahora sí pueden ser el termómetro que va a dar paso a las elecciones presidenciales de 2024, Vicente. Así es, nada más voy a hacer un comentario, maestro, porque no me gusta quedarme con cosas en el pecho porque tengo miedo que se me vaya a hacer cáncer. Pero estoy leyendo a muchos comentarios por mi opinión de Coahuila, ¿no? Dicen, Mario Delgado, que vendió la candidatura. Bueno, ese mismo Mario Delgado es el que tiene a Delfina Gómez apoyándola con todo
en el Estado de México, en donde sí hay coalición Verde, PT, Morena. Dicen, es que Mario impuso a Armando Guadiana. ¿Ustedes creen que el presidente se va a dejar imponer candidatos? Porque el presidente en la mañanera dijo, yo respeto la encuesta y el candidato que ganó la encuesta es el candidato del movimiento. Y para que vean ¿cómo lo diré? Lo interesante, y me voy a portar muy elegante con lo que voy a decir. El que uno exprese una opinión, bueno, el día que le pregunté a Dan Augusto sobre un llamado, cuando estaba dirigiendo la mañanera, sobre un llamado a bajarle 3 rayitas y a la unidad, uy, te paga Claudia Sheinbaum y quisiste emboscar a Dan Augusto. Válgame Dios. Vean por lo que, a qué me refiero. Fíjense nada más, Lily Moon, yo te escucho, Vicente, aún sabiendo que eres chayotero, pero no te la bañes. Soy obradorista, pero también veo los errores que se han cometido. Diles que no estamos güeyes. Bueno, una obradorista que piensa que yo soy chayotero, válgame. No, pues con razón el golpeteo es tan intenso, pero así estamos. Si denuncio un ataque contra Marcelo Ebrard, uy, ya te pagó Marcelo. Si denuncio una campaña contra Dan Augusto, uy, ya te pagó Adán. Si denuncio ataques contra Claudia Sheinbaum por traer a Rosalía, uy, ya te paga la jefa de gobierno. Que si entrevisto a Gerardo Fernández Noroña, ¿cuánto te paga Noroña? Por favor, hombre, no seamos tan infantiles como en la oposición. Pero lo quería mencionar para que vean cómo están de alebrestados los demonios. Pero ándale pues, vamos a seguir con el maestro Paco Cruz, porque hay nuevos dimes y diretes entre dirigentes panistas y el expresidente Felipe Calderón, porque el PAN cayó en algo así como un tobogán sin fondo y ahora navega sin rumbo, a pesar de que Marco Cortés se dice dirigente del PAN. ¿Será que los mueve a su antojo Claudio X González con esta alianza putrefacta del PRIAN-RD? ¿Qué ves? ¿Qué ves, mi querido Paco, al interior del Partido Acción Nacional? Vicente, mira, nada más antes de que me vaya con el PAN, si debe recordar Morena, o la gente que sigue Morena, los simpatizantes, los seguidores, los militantes, Morena es un movimiento todavía, es un partido formal, ciertamente. Es un movimiento y va a haber muchas cosas, pero hay reglas que son muy claras y que el presidente estableció y las dijo y todo el mundo las ha aceptado. Las encuestas, el presidente es partidario de eso. Si lo aceptas, te jodes. Si no, mira, hay los tiempos para inconformarte, decir, no saben qué, yo no le entro y te vas. Pero bueno, Morena es un movimiento y verdaderamente mira lo que yo pienso y lo que veo, y porque así lo marcan las tendencias, es que Morena o se va a consolidar o va a navegar un poco más después de las elecciones del 24. La pregunta es, ¿quién de ellos se va a poner la camiseta de líder? Mira, yo sí estoy convencido, porque además se ve y porque además el presidente ha sido muy claro con eso, yo sí estoy convencido que el presidente se va en el 24, terminando su gobierno el 30 de noviembre, él se va, pero Morena se queda. Y la pregunta es, ¿quién en esos grupos, al que tú quieras, quién se va a poner la camiseta de líder? ¿Quién va a declinar y quién va a decir, yo tomo la batuta, Morena necesita esto? Y en vez del golpeteo interno, que lo va a seguir haciendo, que la va a seguir habiendo, en vez del golpeteo interno, que digan, yo soy ese líder que necesita Morena, que en este momento todavía no se ve. En este momento está la lucha interna por la candidatura presidencial que se va a definir y ya han sido muy claros en Morena por una encuesta. Lo que tienen que hacer es decir, aquí están mis condiciones para participar en la encuesta y el que no, pues se puede ir, va. ¿Qué le cuesta?
pero aprovechar los dineros que está generando ahorita Morena como partido político en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en el mismo partido, pues es más sencillo. Pero la cuestión es, ¿qué va a pasar con Morena después del 24? Mira, yo digo, Morena está clarísimo que va a ganar el 24, no tiene un solo rival, no tiene oposición, y va a ganar, pero ¿quién va a ser el líder de Morena? Y en ese contexto, bueno, mira, vamos con el PAN. ¿Qué está pasando con el PAN? Pues mira, yo digo que son chismes de lavadero, que es en lo que ha caído Felipe Calderón, un chismoso de lavadero, un chismoso de vecindad. Él sabe cuáles son sus problemas. Él sabe, pero mira, pues es un tipo autoritario, extremista, manipulador, ultraderechista. Cuando él tomó posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 2006, lo primero que hizo fue maniobrar para burocratizar al PAN, para hacerlo un brazo más de la prolongación del poder presidencial. ¿Sí? Burocratizó al PAN. Primero, mira, maniobró para que empezando 2007 y en adelante controlara él al 75% de los entonces 376 consejeros nacionales que había. Inmediato los controló, los copó, los corrompió y los pervirtió. Y ellos aceptaron. Impuso como dirigente, como si fuera una secretaría de Estado, como si fuera Pemex, como si fuera cualquier cosa, impuso a Germán Martínez Cáceres, que luego Morena lo lleva al Senado con el presidente, y el presidente ha dicho, me equivoqué. Sí, y finalmente fracasa Germán Martínez Cáceres, y el presidente impone otra vez nuevo dirigente, a César Nava, ¿sí? Un yunquista, ultraderechista, lo impone como dirigente interino. El PAN se vuelve un órgano operativo del gobierno federal. Y luego, en ese proceso, el presidente, su mano opera para expulsar del partido al dirigente nacional, a Manuel Espino Barrientos, y lo hace ya totalmente un partido de gobierno, un partido que opera desde el gobierno. Finalmente, también César Nava fracasa a pesar de todo el apoyo del Yunque y de que ya habían ultraderechizado al PAN. Fracasa y entra la mano operativa de Margarita, que no hay que dejarla de lado. La mano muy oscura de Margarita, que ya entonces prevé incorporarse literalmente a la candidatura presidencial, que va a confirmar más adelante, pero ella impone a Gustavo Madero Muñoz. Y y hacen del PAN eso, un partido que depende del gobierno y que se corrompe. Porque recuerden, en ese proceso el PAN se corrompe, y lo corrompe Felipe Calderón. Claro, ya vendían de un proceso de corrupción en 88, cuando aceptan negociar con Carlos Salinas de Gortari, se corrompen, aceptan el fraude de Salinas, y luego entra Felipe Calderón. Primero es Maquio Cloutier, se corrompen, negocian con Salinas. Héctor H. Álvarez, negocian, se imponen y se corrompe el PAN. Entonces, ¿para qué le hacen el cuento, Vicente? ¿Para qué le hacen el cuento? Se corrompieron, y es un partido muy corrupto. Luego llega Ricardo Anaya, llega como tú le dices, Marco Cortés llega. Es un partido sumido en la corrupción, un partido que no tiene dirigencia y que si no hay dinero no está a gusto. Entonces, ¿para qué le hacen al cuento? ¿A dónde está? Pues en la corrupción. Se lo quitaron, lo acapara una cúpula, y esa cúpula es la que se mantiene. Es una cúpula muy corrupta, es un partido podrido que ha terminado como un satélite del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo obedece claramente Marco Cortés a los designios, no solo de Claudio X González, sino de Alejandro Moreno Cárdenas. Oye, Paco, es un partido sin rumbo. Paco, sí, Vicente. El PAN está convertido en lo que se ha convertido un Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo. Ya ves que se enojó porque el presidente volvió a subir a redes sociales aquel debate con López Dóriga en Televisa, y que le pone una tunda el hoy presidente al conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego, por aquello de mandar quemar las boletas del fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. Y Diego Fernández de Ceballos
solo atina a llamar asno, perverso y embustero al presidente López Obrador. En eso ha quedado también el PAN. Diego Fernández, justamente, discúlpame Vicente, justamente en eso ha quedado. Diego Fernández de Ceballos negocia con Luis Héctor Álvarez, con Salinas, y él presenta la iniciativa. Él presenta la iniciativa para quemar las boletas electorales que estaban en los sótanos de San Lázaro, de Palacio Legislativo. Él presenta y termina el PAN siendo la comparsa de Carlos Salinas de Gortari. Ellos lo queman, dicen, no, ahí están las actas. No, hombre, lo único que podía demostrar el fraude del 88 para imponer a Carlos Salinas y hacer a un lado al ingeniero Cárdenas, que ese es otro cuestionamiento, fue el PAN. Y Diego Fernández de Ceballos presenta la iniciativa para quemar las boletas de votación del 88. Así que con él se pierden todas las pruebas del fraude de 88, que sería, o se pierde parte de la historia de este país, Vicente, de los fraudes, y se hace un hombre multimillonario, ¿sí? ¿Al lado de quién? De Carlos Salinas de Gortari. Él hace eso, y luego a Salinas adopta todo el programa económico del PAN, y Maquío, mira, con todo lo decente, con todo lo que era, se pierde ahí, se pierde hasta que se muere en un extraño accidente, pero Diego Fernández de Ceballos sobrevive, negocia y se hace un hombre multimillonario, y ese es el PAN, un partido hundido en la corrupción, un partido que dejó de ser partido para ser un satélite, para hacer lo que sea, para ser un órgano operador de mafias políticas de la ultraderecha. Oye, Paco, a ver qué piensas de esto que te voy a plantear. A mí me han criticado mucho porque el jueves pasado, cuando todavía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, llevaba las riendas de la mañanera, porque estuvo unos días fuera el presidente por cuestiones de COVID, que le planteara esto de un llamado a la mesura, a bajarle 2 rayitas, a tener cuidado para que no fuera tan complicado el proceso de cicatriz rumbo al 2024, ya que se defina al candidato o a la candidata, y respetuosamente el secretario de Gobernación me dijo que ese era un espacio del presidente, que no quería contestar de esas cosas. Muy amablemente me dijo, déjeme, hablándome de usted, el secretario, no responder cuando le pregunté si el presidente ya les había leído la cartilla, si el presidente ya les había pedido que se calmaran, ¿no? O que calmaran a sus equipos, a sus seguidores, porque anda muy duro el golpeteo. Bueno, pues un día después regresa el presidente a actividades públicas y se reúne con los 4 aspirantes y la aspirante de Morena. Obviamente no estaba ahí Gerardo Fernández Noroña, pero sí estaban los 4 afiliados a Morena. Ya veíamos la fotografía anterior, Adán Augusto López Hernández a la derecha del presidente, Ricardo Monreal a la izquierda, a la extrema izquierda Claudia Sheinbaum, a la extrema derecha Marcelo Ebrard. Bueno, para que vean que no anda uno tan perdido, ¿no? En lo que plantea. Fíjate lo que publica el periódico El País de España. Definir el candidato de Morena en 3 meses y un llamado a la mesura. Así reportan que fue la reunión de López Obrador con las corcholatas. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? El diario español El País revela que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado el ritmo a su partido Morena y a los 4 aspirantes que se disputan la candidatura presidencial para sucederlo en el cargo. Ha pedido que en 3 meses Morena defina a quién abanderará su proyecto en las elecciones de 2024, cuándo se jugará en México la presidencia de la República y se renovarán las 2 cámaras del Congreso. López Obrador dio la instrucción la noche del viernes en una reunión en Palacio Nacional con senadores de Morena, a la que fueron invitados también los 4 aspirantes, que compartieron lugar junto a él en una mesa frente a los legisladores, según han confirmado 2 fuentes presentes en el encuentro. A los flancos del mandatario se sentaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el líder de la mayoría morenista
en el Senado, Ricardo Monreal. Ninguno de los aspirantes tomó la palabra. La instrucción de López Obrador implica que entre julio y agosto, una vez superadas las elecciones del Estado de México y Coahuila, la ciudadanía conocerá quién será la apuesta del partido en el poder para hacer frente a una oposición partida entre el Frente Va por México, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que hasta ahora ha jugado en solitario rumbo al 2024. En la reunión no estuvo presente el dirigente de Morena, Mario Delgado, que había sostenido que la candidatura se definiría mediante 2 encuestas abiertas entre toda la población y que el resultado definitivo se conocería hasta diciembre. Los dichos de López Obrador meten el acelerador y marcan el pistoletazo, le llaman en el periódico El País, para el último sprint en una carrera sucesoria demasiado anticipada. El presidente bromeó, dicen, durante la reunión del viernes sobre la contienda interna anticipada y llamó a la mesura. Pidió a los 4 aspirantes ser pacientes respecto de la candidatura y se puso de ejemplo a sí mismo, que fue aspirante presidencial 3 veces, 2006, 2012 y 2018, y solo hasta la última logró ser electo de acuerdo con las fuentes consultadas. En Palacio Nacional se rieron los asistentes. López Obrador fue visto con un gran ánimo tras los días que estuvo enfermo de COVID-19 en medio de fuertes especulaciones sobre su estado de salud. La intervención del primer mandatario también fue una operación de unidad dentro del partido. Y ahí se las dejo, de tarea. En la reunión del viernes, López Obrador pidió a los senadores permitir a Monreal, que hacía 2 años no era convidado a Palacio Nacional, hacer su trabajo como líder de la bancada, afirmaron las fuentes. El mensaje volvió a desactivar los esfuerzos de removerlo de la coordinación por parte del grupo adverso a Monreal, encabezado por algunos senadores y senadoras. Así que, mi querido Paco, estoy leyendo algunas líneas de lo que publica el periódico El País para que más o menos vean que uno no anda tan perdido. El presidente llama a la mesura y creo que al referirse a su caso de 3 candidaturas, 2006, 2012, y se le hizo llegar a la presidencia en el 2018, le abre la puerta a cualquiera. Para aquellos que decían que tenía una favorita o que tenía un favorito, el presidente suelta la moneda y está en el aire. Básicamente así lo entiendo. ¿Cómo ves, Paco? Vicente, mira, es que en realidad es un mensaje para Morena. Es un mensaje para, no solo para los precandidatos o las corcholatas, como los llama el presidente, es un mensaje interno para Morena. Sí, vamos en unidad, ¿por qué? Porque afuera la derecha está violenta y va a ser más violenta todavía y solo unidos podemos enfrentar. Pero, mira, ahí el País en su nota dice que es anticipada. No, estos ya son los tiempos de elección presidencial. Ya son, si lo vemos históricamente, octubre es el mes que se definen las campañas. En septiembre, agosto y septiembre está la lucha durísima. Y hablábamos hace rato del fraude de 88, nada más hay que recordar que el 4 de octubre, lo recuerdo, mira, porque lo seguí por minuto prácticamente, el 4 de octubre del 88, Alfredo del Mazo González salió a destapar a Sergio García Ramírez erróneamente, que le costaría después el ostracismo político, y sale Salinas inmediato a decir, con orden de Miguel de la Madrid, el candidato soy yo, el tapado soy yo. Pero históricamente, si lo vemos, septiembre y octubre son los meses de agitación política. El presidente lo ha vivido, lo vivió en 3 ocasiones, pero el presidente es un estudioso, ya sabe que a partir de agosto eso ya va a ser incontrolable. Mira, va a ser incontrolable después del 4 de junio próximo, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones en Coahuila y que en el Estado de México, eso ya no se va a controlar. Por eso está pidiendo el presidente mesura, porque él ya lo sabe. Cada 6 años, septiembre y octubre son los meses de agitación política y en octubre se da prácticamente el destape. Entonces está pidiendo unidad, no para todos, le está pidiendo unidad a Morena y le está pidiendo a los 4 morenistas, porque tiene razón, Fernández Noroña no entra en ese catálogo porque forma parte del PT, le está pidiendo tranquilidad. Y lo que yo te decía, mira, con eso cerramos o con eso concluimos que es un círculo. ¿Quién de estos 4
se va a poner la playera de líder y va a decir, yo me subo al liderazgo que va a dejar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ese es el futuro de Morena. Ese es el futuro del movimiento para consolidarlo como partido político. Y tenemos, te digo, ya nada más un mes, hay que esperar el 4 de junio, que son las elecciones aquí en el Estado de México, y a partir de ahí, aunque lo diga el presidente, no se va a controlar, no porque no lo quieran, no porque no lo digan, sino porque los militantes, los seguidores de cada uno de estos cuatro y los seguidores de Fernández Noroña se van a soltar. Ya hay luz verde, la van a tener, porque así ha sido históricamente el destape en este país, Vicente. Dos amigos nos están viendo. Uno me dice, me comparte precisamente una opinión en el periódico El País de Salvador Camarena. Dice mi amigo, y tu amigo también, Paco, si a mí me preguntaran quién es la fuente del País sobre esto de la leída de cartilla del presidente, yo apuntaría a Monreal. Su última entrevista con ese periódico y la mención a la supuesta indicación de que lo dejen trabajar en el Senado es la confirmación. I just say it, dice nuestro amigo. Y otro amigo, también tu amigo, me escribe, ayer prácticamente me confirmaron que el presidente sí les leyó la cartilla y les dijo que nadie podía decir nada de piso parejo. Extraño que un día después salga Marcelo Ebrard diciendo que Morena tiene que definir si habrá encuesta o favorita. Pregunta mi amigo, ¿se acerca el Manuelazo Camacho de Marcelo? Válgame Dios. Mi querido Paco, como siempre, es un placer escuchar tus opiniones, compartir contigo todas las mañanas. ¿Por qué no cerramos con la invitación para que la gente siga buscando en su librería favorita García Luna, el Señor de la Muerte, autoría del maestro Francisco Paco Cruz, y que te sigan también apoyando en redes sociales, en donde andas muy activo es en Twitter, mi querido Paco? Vicente, sí, mira, ya se acerca. Yo te dije que me iba a quedar en el Valle de Toluca. Es una elección histórica la del Estado de México. Yo no estoy convencido ahora, estoy convencido hace 6 años que Morena tiene todo verdaderamente. Ganó hace 6 años, había evidencias, había todo para demostrarlo, pero bueno, por lo que sea, no ganó, llegó Alfredo del Mazo más a la gubernatura. Hoy sí verdaderamente hay condiciones, y a partir del 4 de junio en este país se va a desatar la fiebre presidencial, así que la voy a vivir aquí, Vicente, en el Estado de México, muy cerca de Toluca, muy cerca, bueno, todo el Valle de Toluca prácticamente, a donde el núcleo de votación es bastante numeroso, con viajes a Nesa, a Ecatepec, a Cuautitlán Izcalli, a Coacalco, a donde tengo amigos, y veamos, te digo, lo que va a pasar, pero a partir del 4 de junio, aquí voy a estar hasta el 4 de junio y en adelante, Vicente. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y ahí estamos, Vicente. Muchas gracias, como todos los días. Un abrazo para todos. Gracias, maestro. El maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Y antes